Muy grato cada día poder estar con cada uno de ustedes. Sin duda nos convoca el estudio y reflexión de la palabra de Dios. Hoy vamos a reflexionar sobre el capítulo 58 del profeta Isaías. Pero antes te invito a orar al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu santo nombre. Querido Dios, estamos dando inicio a una nueva semana y pedimos, Señor, la conducción de tu Santo Espíritu y que nuestro corazón, nuestra mente esté dispuesto a hacer tu voluntad, no la nuestra, Señor. Ayúdanos a seguir tus consejos, tus orientaciones, para que tu nombre sea exaltado. Te agradecemos también, Señor, porque nos provees cada día el alimento para nosotros y nuestros seres amados. Y también, Padre Celestial, dejamos cada situación particular que se vive en los hogares o aquel que está solito en esta hora, Señor, con sus pensamientos está clamando a ti. Rogamos que contestes conforme a tu voluntad. Y hoy, nuevamente, te pedimos la conducción de tu Santo Espíritu para que nos des entendimiento de tu palabra y un corazón presto a hacer tu voluntad. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amigos, el capítulo 58 tiene un título que dice El verdadero ayuno. Y comienza con un llamado del profeta. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia mi pueblo su rebelión, a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Nos está hablando, ¿cierto?, a los líderes de la iglesia, nos está hablando que nosotros toquemos un sonido certero de la trompeta, que es lo que Dios desea para sus hijos. Y en el versículo 2 dice así, lo siguiente, acerca de este pueblo, que buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Lo que está mencionando el Señor al pueblo de Israel y también a nosotros los cristianos, dice que por un lado parecemos cristianos, hijos verdaderos de Dios en forma externa, pero finalmente no estamos haciendo la voluntad de Dios. Es decir, aquí el pueblo de Israel iba y guardaba el sábado, también asistía a las asambleas, pero su corazón estaba lejos del Señor, estaba solo realizando ceremonias externas. Hoy no es, hoy es muy similar. Podemos nosotros parecer hijos de Dios, hablar de la palabra de Dios y a veces con gran denuedo, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces es una amonestación y ellos, el pueblo reclama, Señor, ayunamos, pero no vimos que tú te manifestaras en nosotros. Versículo 4 dice, he aquí, para que contiendas y debates, ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Los ayunos que hacían era una ceremonia externa, finalmente seguían oprimiendo al más débil, al desvalido, al menesteroso. Y en el versículo 6 dice acerca, ¿qué es el verdadero ayuno? Cuando yo quiero ayunar, yo tengo que tener un propósito noble en mi corazón, es consagrarme a Dios y finalmente estar dispuestos a realizar la voluntad de Dios. Este es el ayuno, el verdadero ayuno. Dice el versículo 6, no más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Es decir,
que el verdadero ayuno es preocuparnos de aquella persona, de nuestro prójimo que no conoce a Dios y nosotros estar dispuestos a mostrarle al Salvador en las Escrituras y también con el ejemplo de nuestra vida. Versículo 7. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues? Este es el verdadero ayuno. Y dice que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y miren, fíjese que Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, estoy buscando en mi Biblia, del versículo 34 dice lo siguiente. San Mateo capítulo 25, versículo 34, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Versículo 37, entonces les justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Y luego dice el Señor: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeños, a mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y versículo 41, entonces también dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí está hablando el Señor en el profeta Isaías, está hablando un ministerio del corazón, no para que nos vean los hombres, sino que debemos estar dispuestos a servir y socorrer a nuestro prójimo, no para oprimirlo. Entonces aquí está hablando Dios al pueblo de Israel, que solo tenía una ceremonia externa. Aparentemente eran cristianos, hijos de Dios, pero su corazón estaba lejos del Señor porque buscaban sus propios intereses, aún haciendo el ayuno o practicando el ayuno. Versículo 9 dice, versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba cuando practiques estas cosas, cuando socorras al desnudo, al hambriento, entonces va a nacer tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Por eso dice las Escrituras: cuán hermosos son aquellos que anuncian el Evangelio, cuán hermosos son los pies de que van anunciando ahí con dolor, con sufrimiento, pero llevan esperanza. Y no solo la esperanza de las Escrituras mismas, sino la esperanza en Cristo, en el Señor de las Escrituras. Versículo 9 dice: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Sí, quitaré de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. Queridos amigos, el Señor nos está invitando a practicar el verdadero ayuno, que es consagrarnos a Dios nosotros para servir al prójimo y anunciarles el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10 dice: y si dieres tu pan al hambriento, en el hebreo dice: y si extendieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Cuando estamos dispuestos de todo corazón a ayudar a nuestro prójimo, veremos más claramente al Señor. Veremos que Dios nos ama y ama a todas las personas. Versículo 11 dice: Jehová te pastoreará, o Jehová te guiará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Aquellos que aceptamos al Señor de todo corazón, dice que el Señor nos va a proveer, y cada día de nuestro corazón brotarán ríos de agua viva por tener la bendita esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Versículo 12, y los tuyos
edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación, y levantarás y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Este es un versículo profético. El pueblo de Israel, cuando regresó a Jerusalén, las ruinas los muros estaban arruinados, pero estaban en su cimiento. Entonces el pueblo de Israel tenía una ruina física, pero también estaba arruinado espiritualmente. ¿Por qué? Porque habían descuidado de guardar el sábado como día del Señor. Habían pisoteado la ley de Dios. Y hoy vivimos cosas semejantes, inclusive los gobiernos dictan leyes que son contrarias a la ley divina. Y el Señor dice que nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, a Dios antes cualquier líder religioso. Primero debemos obedecer a Dios. Y nos dice aquí que serás reparador de portillo. Queridos amigos, el mundo está escuchando que la ley de Dios está vigente, que el sábado es el día del Señor, porque así lo ha declarado Dios, el que hizo el cielo, la tierra y el mar. Entonces, Dios dice que tiene un pueblo que será llamado reparador de portillos, y estamos luchando para exaltar la palabra de Dios, no a nosotros, sino las escrituras, tal como dice el Señor. Versículo 13 dice, si retrajeres del día de reposo, es decir, del sábado, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Queridos amigos, este pueblo reparador de portillo exaltará también los mandamientos del Señor, y aquí nos hace un llamado específico a cada uno de nosotros. Si tú guardas el sábado como día santo, como día del Señor, y no andando en nuestros propios caminos, nuestros propios negocios, entonces te deleitarás en Jehová. Yo sé, hoy día no es fácil guardar el sábado, y nunca lo ha sido guardar el sábado como día del Señor, porque el mundo gira en reversa, gira distinto a lo que Dios ha dicho. Pero si tú lo practicas, si tú decides guardar el sábado como día del Señor, entonces te deleitarás en Jehová, y Dios te colocará sobre roca firme. La roca es Cristo el Señor. Amigo, amiga, el verdadero ayuno entonces dispuesto a consagrarnos nosotros a Dios para dar testimonio y servir a nuestro prójimo y exaltar la santa ley de Dios y los mandamientos del Señor. Que Dios te bendiga, y que tu corazón y tu mente y tú estés dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Un abrazo a la distancia.